Hey, hola, bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. El día de hoy hablaremos sobre funciones vectoriales, dado que en videos anteriores surgió un comentario por parte de ustedes. De esta manera, al ver el comentario, me puse a preparar este video en aras de poder ayudarlos con este tema que, mira, lo encontramos en un inicio en nuestros cursos de cálculo de varias variables, y la verdad es que suele complicarse mucho dado que nos exige desempolvar nuestros conocimientos de cálculo diferencial y de cálculo integral. Para saber qué es una función vectorial, lo primero que tenemos que hacer es recordar algo tan simple como nuestro plano cartesiano. En el plano cartesiano, nosotros podemos graficar un puntito con sus respectivas coordenadas. Además, a dicho punto se le puede asociar un vector posición, cuyas componentes serán las coordenadas que ya estábamos trabajando. Tal como se observa, la punta del vector choca con nuestro punto en cuestión. Ahora, ¿qué pasaría si la componente x y la componente y de nuestro vector fueran controladas por un parámetro? Es decir, que tanto x como y fueran funciones de dicho parámetro. En este caso, yo lo voy a llamar t. Bueno, pues lo que pasaría sería que las componentes dependerían directamente de ese parámetro. Es decir, dependiendo de los valores que el parámetro tome, serán las componentes del vector y, por tanto, la gráfica de dicho vector. Esto último puede sonar algo descabellado, pero la verdad es que es algo que ya hemos visto en otras ocasiones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las componentes de un vector se ven gobernadas por el parámetro alfa, donde alfa es un ángulo dado que involucra a coseno y a seno? Dicho ángulo está definido entre 0 y 2pi. Bueno, pues lo que pasaría sería que en la medida en que alfa aumenta desde 0 hasta 2pi, el vector iría dibujando una circunferencia. Tal como puedes ver, al mover el ángulo en cuestión, las componentes van cambiando y por lo tanto parece ser que es el propio vector con su punta el que dibuja la circunferencia. Lo mismo ocurre cuando el parámetro no representa un ángulo. Otro ejemplo sería el siguiente. X0 y Y0 serían las coordenadas de un punto que estaría fijo en nuestro plano cartesiano, mientras que U1 y U2 serían las componentes de un vector que se encargaría de dar una dirección. ¿A quién? A lo que sea que el vector R vaya a dibujar. En este caso, el parámetro es t y no representa un ángulo. Aquí t puede ser cualquier número real. Cuando nosotros comenzamos a darle valores reales a esa t, parece que el vector R comienza a dibujar con su punta una línea recta. Fíjate que el vector U es el encargado de darnos la dirección de la recta, mientras que X0 y Y0 es un punto sobre esta recta. De este modo, podemos decir que una función vectorial es una función R que a la entrada recibe un número real y a la salida te va a dar un vector. Es decir, lo que entra es un número real y su imagen, es decir, lo que sale es un vector. Y dicho vector, por lo general, se utiliza en R2 o en R3. Si nosotros deseamos ver la gráfica que dibuja este vector R al ser gobernado por el parámetro t, será necesario entonces que las componentes de este vector R estén bien definidas, por lo que se vuelve de suma importancia determinar el dominio de R de t. ¿Y cuál sería entonces el dominio de una función vectorial, Emilio? ¿Cómo lo definirías? Bueno, pues el dominio de la función vectorial serán aquellos valores de tu parámetro t para los cuales las componentes de la función R de t, o bien del vector R, se definen sin ningún problema. Entonces tú quieres hacer una gráfica de la función vectorial y empiezas a darle valores al parámetro, pero ¿qué crees? Que hay algunos valores del parámetro que hacen que una de las funciones de las componentes se indetermine. Entonces, ¿cómo vas a graficar ese punto si se indetermina ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues desde un inicio valdría la pena preguntarse para qué valores del parámetro t tiene sentido hablar de la función r de t. Para entender mejor esto, veamos un ejemplo. Nosotros tenemos la siguiente función vectorial. Como puedes ver, a la entrada recibirá un número llamado t, el cual es a priori un número real, y a la salida nos dará un vector en R2. Observa que la primer componente de este vector en R2 es una raíz cuadrada, mientras que la segunda componente no es más que un monomio. ¿Para qué valores de t tendría sentido que yo me pusiera a dibujar la gráfica? Nosotros necesitamos que las dos componentes se definan sin ningún problema. Por lo tanto, debemos encontrar el conjunto de valores de t
para los cuales las dos componentes están definidas correctamente. Si nosotros aislamos a la segunda componente, podremos darnos cuenta de que está definida para cualquier valor real de t. No hay nada de qué preocuparnos, no va a haber una indeterminación ni nada extraño. Sin embargo, ¿qué pasaría cuando nosotros aislamos a la primer componente de r? Bueno, pues ahí me daría cuenta, Emilio, que es una raíz cuadrada y por lo tanto el radicando debe de ser mayor o igual que 0. Es decir, t cuadrada menos 9 tiene que ser mayor o igual que 0 y me vería en la necesidad de resolver esta desigualdad para encontrar los valores de t para los cuales esa raíz cuadrada se define sin ningún problema. Entonces, para resolver esta desigualdad, lo primero que haremos será factorizar t cuadrada menos 9 como t más 3 por t menos 3, gracias a que esto era una diferencia de cuadrados. Después, vale la pena pensar en que resolver esta desigualdad es equivalente a preguntarnos para qué valores de t la parábola t cuadrada menos 9 o bien t más 3 por t menos 3 es positiva o incluso 0. Si nosotros coloreamos estas regiones, tendremos acceso a los valores de t para los cuales esto se cumple. Y como pudiste ver en la gráfica, esto ocurre cuando t está en el intervalo de menos infinito a menos 3 o en el intervalo de 3 a infinito. Entonces, ¿qué nos queda por hacer para determinar el dominio de esta función vectorial? Bueno, pues como nosotros estamos en busca del conjunto de valores de t para los cuales las dos componentes se definen sin mayor problema, bueno, pues entonces buscaremos tener paz y llegar al común acuerdo. ¿A cuál común acuerdo, Emilio? Al común acuerdo de que 3t dice, miren, no quiero problemas. Como yo estoy definido para cualquier valor, ok, tomo los valores que esa raíz cuadrada quiere tomar para que no se indetermine, no se ponga de malas y listo, llegamos al acuerdo y ya, nada más nos definimos para esos valores. Yo que podía definirme para todos los valores reales, solamente me voy a definir para los mismos valores que se define esa raíz cuadrada, para que así todo esté en orden y la función vectorial pueda estar definida. Por lo tanto, el dominio de este caso particular de función vectorial es este que acabamos de ver, esa unión de intervalos. Ahora, las dos componentes podrían poner sus condiciones. Acuérdate, siempre lo recomendable es llegar al común acuerdo. Entonces, ¿qué es el procedimiento general para encontrar dominios de funciones vectoriales? Ok, encuentro las condiciones de cada una de las componentes. Ya que cada una de las componentes entabló sus condiciones, busco el común acuerdo y entonces tendría que hacer la intersección entre ambas condiciones y decir, a ver, tú quieres esto, tú quieres lo otro. ¿Qué tienen en común sus condiciones? Ah, mira, pues lo único que tenemos en común es esto de aquí. Ah, bueno, pues entonces las dos se van a definir nada más para eso que tienen en común, porque es el único momento en el que no dan broncas ninguna de las dos. Es el momento en el que las dos se definen sin problemas y ya. Y claro, es posible que te estés preguntando, bueno, ya vi que es una función y bla, 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 pero yo para qué las quiero, Emilio. Bueno, en un ámbito de ciencias, ingeniería, bueno, pues ya sabes que están los clásicos problemas físicos de velocidad, de distancia, de aceleración y bla, bla, bla. Sin embargo, en el punto de vista matemático, lo vas a utilizar como lo que es un lápiz para dibujar gráficas. ¿Y qué tipo de gráficas? Bueno, pues puede ser desde una mariposa o puede ser una especie de espiral toroidal. Puede ser incluso la intersección entre un paraboloide y un plano. Es decir, si tú cortas a un paraboloide utilizando un plano, bueno, pues entonces habrá una curva de intersección entre el plano y el paraboloide. Y es que, fíjate que trabajar con funciones vectoriales es algo muy similar a trabajar con ecuaciones paramétricas, nada más que aquí nosotros, vamos a llamarlo así, comprimimos todo en un solo vector. En vez de tener por separadas a las ecuaciones paramétricas, júntalas y ponlas como las componentes de un vector. Y para empezar a hablar de cálculo, pues es necesario que empecemos a hablar de la esencia del cálculo. ¿Quién es la esencia del cálculo, Emilio? Bueno, pues todo surge desde el límite. ¿Cómo definiríamos, por ejemplo, para una función vectorial en el espacio, la noción de límite? El límite cuando el parámetro t tiende a un valor a. Bueno, partamos del parámetro. Ese parámetro t se va a estar acercando a un valor a. Nosotros vamos a poder acercarnos a dicho valor a tanto como queramos. La idea entonces es esta. T se está acercando a nuestra a.
Pero si t se acerca a, entonces las funciones componente f, g y h estarán acercándose a algún valor en la medida en que t se acerque a. Y claro, tiene todo el sentido del mundo, porque si te fijas, f, g y h son las funciones de toda la vida, funciones reales de variable real. Su variable independiente es el parámetro t. Entonces, si dicho parámetro se acerca a un valor, bueno, pues estas funciones también se acercarán a algo. Por lo que si nosotros nos acercamos a esa a, bueno, pues estaremos generando nuevos vectores en la medida en que nosotros nos acerquemos más y más a esa a. Cuando estemos lo suficientemente cerca a esa a, llegaremos a un vector llamado L. Ese vector L será el límite y será el vector al que nuestro vector R se va aproximando cada vez más conforme t tiende a A. Entonces, en términos informales, la noción de límite aquí en funciones vectoriales es esa. Si el parámetro t se acerca a un valor a, entonces el vector R también se acercará a otro vector. ¿Qué vector? Al vector L. ¿Y qué necesito para yo poder decir, claro, el límite cuando t tiende a de la función R es L? Bueno, pues yo necesito que en efecto los límites de las componentes existan, estén bien definidos, porque si por ahí hay algún límite que no exista, bueno, pues ya valió, ¿verdad? Porque ¿a dónde se acercaría entonces mi vector R? Por lo que la responsabilidad cae totalmente en los límites de las componentes. Si estos límites existen, bueno, pues no hay problema. Entonces puedes decir que el límite cuando t tiende a de la función R es el vector L. Para entender esta idea, veamos un ejemplo. Nosotros estamos interesados en calcular el límite cuando t tiende a infinito de esa función vectorial. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues darle la responsabilidad a las componentes. Por eso es importante que se definan las componentes para poder dar la posición de nuestro vector. Si tú quieres graficarlo, bueno, pues define bien las tres componentes, si no, ¿cómo lo voy a graficar, verdad? Por eso es importante que estos límites existan. Comencemos con la tercera. El límite de arcotangente cuando t tiende a infinito converge y ya lo hemos visto en videos anteriores. Es pi entre 2. La función arcotangente se aproxima a la recta horizontal pi entre 2 en la medida en que la variable independiente tiende a infinito. En la segunda componente nosotros podemos ver que tenemos exponenciales negativas y cuando t se hace muy grande, bueno, pues esa exponencial tiende a 0, por lo que tampoco habría problema. La cosa cambia cuando nosotros llegamos a la primer componente, en la que tenemos exponenciales positivas y sabemos que las exponenciales positivas crecen como si fueran ¿qué, no? Entonces, en la medida en que t tiende a infinito, la exponencial se hace también grandota. Entonces, ¿de plano no puedo definir ese límite o sí? Bueno, pues como este límite es uno de esos que ya hemos visto en nuestros cursos de cálculo diferencial, pues podemos traer a la mesa todos los artilugios para evaluar límites. L'Hopital, lo que tú quieras, ¿sale? Entonces, en esta ocasión, nosotros lo que haremos será multiplicar tanto numerador como denominador por e a la menos 2t, lo cual produciría lo siguiente. Y de esta manera, observen que en el denominador ya me quedó una exponencial negativa. Si yo hago que t tiende a infinito, bueno, pues eso se haría 0. Por lo que estaría totalmente definido mi límite. Es decir, nosotros obtendríamos el siguiente vector. 1/2, 0 y pi entre 2. O lo que es equivalente a 0.5, 0 y 1.57 aproximadamente. Veamos esto gráficamente. Bueno, pues como puedes ver aquí, si nosotros empezamos a hacer que t se haga cada vez más y más y más grande, podemos ver que nuestro lápiz, es decir, nuestro vector, dibuja la curva en cuestión, pero llega un momento en el que se va pegando cada vez más y más y más al vector que acabamos de calcular, 0.5, 0 y 1.57. Entonces, fíjense cómo fue esto del cálculo en las funciones vectoriales. Ya trabajamos con vectores. ¿Qué pasa cuando el vector se acerca a otro vector? ¿Qué pasa cuando el parámetro tiende a tal valor? ¿Me explico? Y esta idea se hereda en los conceptos que se derivan del límite. Es decir, usando límites podemos construir a la derivada. Y como el límite se aplica en cada una de las componentes, bueno, pues puedo construir la derivada de cada una de las componentes y por lo tanto la derivada de la función vectorial sería la derivada de las componentes. Lo mismo con la integral. Pero eso lo podemos seguir platicando en otro video. Cuéntame, ¿este video introductorio fue de tu agrado?
¿Te gustaría que continuáramos hablando sobre el cálculo con las funciones vectoriales? Si es así, házmelo saber en un comentario. Espero haber podido ser de ayuda el día de hoy y ya sabes, no olvides suscribirte, dar like, compartir este video con tus seres queridos y estar pendiente de los próximos videos. Nos vemos muy pronto con más. Adiós.